Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Los saluda su amigo Josafat Ibáñez de su canal JIS Capacitación en este nuevo video de la serie de formulación y evaluación de proyectos donde vamos a estar calculando y graficando las bandas de Bollinger del precio mensual de aguacate en la central de abastos de Iztapalapa en la Ciudad de México del periodo enero 2011 a mayo 2020. Aquí tenemos los datos. Tenemos desde el primer mes de 2011 hasta el mes 5 del año 2020. Enero 2011, mayo 2020. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en principio, a calcular la media móvil de 5 de los precios que ha tenido el aguacate reales cada mes durante este periodo. Entonces, para calcular la media móvil, ¿se acuerdan que yo elegía 5 datos? Entonces, aquí en esta columna voy a considerar los 5 datos que yo tengo aquí en la parte izquierda. Y voy a calcular el promedio en la celda intermedia. Promedio de estos 5 datos. Ahí los tenemos. Y ahora, bueno, esto ya lo vimos en un video previo, cómo calcular medias móviles. Aquí simplemente voy a recorrer la fórmula para tener todas las medias móviles que correspondan a esta serie de datos. Si ustedes se fijan en un dato de los de acá abajo, por ejemplo, pues este sería el promedio móvil de estos 5 datos. Ahora el análisis va un poquito más allá. No solamente voy a graficar y voy a comparar con el precio real. Ahora voy a calcular la desviación estándar de estos datos. Entonces, vamos a hacerlo con la función desbest de Excel. Le escribo desbest, abro paréntesis y selecciono los datos. Entonces cierro el paréntesis y tengo la desviación estándar de 6.85 para estos 5 datos. Para los siguientes 5 sería desbest de, empiezo en el dato que sigue y agarro el que no había agarrado hacia abajo, cierro paréntesis y ya lo tengo. Ahí tengo mi desviación estándar. Entonces, ¿de qué se trata este análisis? Pues se trata en principio de tener una desviación estándar que corresponda a los datos de cada uno de los promedios móviles que calculamos. Recorro la fórmula y ya lo tenemos. Ahora, a esta desviación estándar la voy a... Normalmente los datos, la mayor parte de los datos de una serie de datos se ubican a una desviación estándar de la media, ¿no? Pero hay otro porcentaje que se ubica a 2 desviaciones estándar y normalmente se dice que el 99% se ubican a 3 desviaciones estándar y ya más allá pues quedan un número ínfimo de datos en una gráfica. Entonces, la mayor cantidad lo tendríamos a una desviación estándar. Entonces, el precio podría moverse más o menos en la mayoría de las ocasiones a una desviación estándar de la media. Pero aquí lo podemos calcular. Yo voy a establecer un límite inferior, digamos, a una desviación estándar, una desviación y media estándar hacia abajo y igualmente hacia arriba, y ver cómo se comportan esas bandas en las cuales se podría mover el precio del aguacate en este periodo y después tomarlo como referencia para el futuro. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, me dice que la desviación estándar de estos datos es 6.85. Entonces, ¿cuál sería el precio inferior o el precio del límite inferior? Pues va a ser este precio menos la desviación estándar que calculé por 1.50. Lo voy a fijar con F4 para poder jalar la fórmula hacia abajo. Aparece este signo de pesos antes de la G y antes del 6. Y cierro paréntesis y le doy enter. Entonces el límite inferior de este precio sería 19.71. Para el caso de estos datos, considerando 1.5 desviaciones estándar. Y si hago el superior, podría subir, sería este precio, 29.98 más, abro paréntesis, esta desviación estándar por el intervalo de o rango donde yo quiero que se encuentre la desviación o los datos que voy a
probables que puede tener el precio. Entonces ahí lo tenemos. El límite inferior del precio puede ser 19.71 y 40.25, considerando que los datos se van a encontrar cuando más o cuando menos a 1.5 desviaciones estándar de la media. Y si hago el que sigue, pues sería lo mismo. Voy a restarle a este precio 32.42 la desviación estándar por 1.5. Y ahí lo tenemos. Voy a fijar igual el límite o el número de desviaciones estándares para que me jale la fórmula hacia abajo. Acá no sé si lo hice, me faltó fijar la H6 y ahí lo tenemos. Se fija una celda con la tecla F4 de su teclado. Si es laptop, acuérdense, es con función inversa Fn y la F4. Y le doy enter. Entonces estas fórmulas yo ya las puedo mostrar. Estos datos incluso los voy a subir aquí, si les parece bien. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a insertar una gráfica de líneas. Aquí en la pestaña insertar de su barra de funciones, seleccionan una gráfica de líneas y aquí la tenemos. Ahora ya solamente ingresamos las series, le damos clic derecho, seleccionar datos, le damos a agregar serie. Primero pues vamos a poner el precio real. ¿Cuáles serían los valores de la serie? Pues serían estos que tenemos aquí. Le damos a aceptar y vamos a agregar una nueva serie. Ahora va a ser el límite inferior. Vamos a seleccionar los datos. Van a ser los que calculamos en la penúltima columna. Ahí los tenemos. Y ahora vamos a agregar una nueva serie que sería el límite superior. Seleccionamos los datos, pasar desde aquí. Vamos a aceptar. ¿Qué nos faltaría? Pues que nos diga la gráfica a qué mes corresponden esos datos. Eso sería aquí en editar. Vamos a seleccionar todos los meses, desde enero 2011 hasta mayo 2020. Ahí lo tenemos y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Pero no me dio el límite superior. Creo que no seleccioné bien los datos. Entonces, no, más bien no tengo el límite inferior. Vamos a darle aquí en inicio. Primero deshacer para que me mueva ese movimiento que hice del gráfico. Con clic derecho le damos a seleccionar datos. El límite inferior lo vamos a modificar. Y no sé qué pasó aquí. Solamente seleccionamos un dato, no seleccionamos bien. Sería seleccionar desde el último dato hasta aquí para tenerlos todos. Vamos a aceptar y ahora sí ya tenemos nuestras bandas. Entonces vamos a poner aquí un color. Bueno, vamos a darle aquí, seleccionar a la tabla, a la gráfica, con el signo más le vamos a agregar las leyendas, que sería el nombre de cada línea, el título del gráfico y el título del eje. El título del gráfico va a ser bandas de Bollinger del precio real del aguacate en el periodo 2011-2020. Acá va a ser el precio en el eje de las Y. Vamos a ponerlo en pesos
y en el eje de las X pues serían los meses. Bueno, vamos a aumentarles aquí un poquito de tamaño a las leyendas. Los ponemos en negrito para que se vea mejor el gráfico. Ahí lo tenemos. Y lo que yo haría sería poner aquí las bandas. Vamos a dar formato a serie de datos. Vamos a ponerlos en otro color. Vamos a ponerlo en un rojo si les parece bien. Marcador. Sin línea. Relleno, sin relleno. Opciones de marcador, ninguno. Ahí lo tenemos, ninguno. Y el de abajo vamos a hacerlo también igual. Marcador, vamos a ponerle ninguno de una vez. Y las líneas vamos a ponerla roja también. Y ahí tenemos ya nuestro gráfico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el precio real del aguacate, cómo se ha comportado y las bandas en las cuales lo podemos observar a lo largo del tiempo. Un límite superior y un límite inferior. Y vemos que normalmente el precio ha estado dentro de esos márgenes de 1.5 desviaciones estándar. Si pusiéramos 2, pues obviamente quedaría más intermedio el precio ahí. Si se dan cuenta. Entonces ya estamos a dos desviaciones estándar. Normalmente en este rango podríamos incorporar el límite inferior y superior entre 1.5 o 2 desviaciones estándar. Vamos a regresarlo al original y ya tenemos nuestro gráfico con las bandas de Bollinger. Bueno, pues con esto terminamos nuestro video. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó el video, les pido por favor que le den un me gusta al video o que se suscriban al canal y le hagan clic en la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos que estemos subiendo al canal. Hasta pronto y que estén muy bien.